Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 44 hasta el 52. El título de nuestro mensaje de hoy: el reclamo del maestro. El reclamo del maestro. San Lucas capítulo 11, verso 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Pueden sentarse, hermanos. El capítulo 11 del Evangelio de San Lucas es un capítulo muy intenso, sobre todo en esta parte a la que hemos hecho referencia en nuestra lectura de esta mañana. Es intenso, hermanos, porque intenso es el reclamo que Jesús hace contra la organización religiosa de su tiempo. La confrontación es directamente con los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley, es decir, contra las venerables autoridades religiosas del judaísmo imperante en aquellos días de Jesús. Su enseñanza en esta ocasión es una clara denuncia en contra de los grandes males que la práctica de aquel judaísmo, construido conforme al gusto y la preferencia de aquellas autoridades religiosas, había traído al pueblo de Israel. Es un reclamo intenso contra todos aquellos grupos religiosos que estaban al frente de aquel negocio de la religión que estaban dirigiendo en el mundo de Jesús. Es por esto, hermanos, que este reclamo de Jesús se vuelve muy oportuno para nosotros en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que reclamaba Jesús? ¿A quiénes les reclamaba Jesús en aquella enseñanza? En primer lugar, reclamaba a los muertos que seguían a los muertos. Esto es sumamente importante. Al referirse a los escribas y a los fariseos, los llama hipócritas y los compara con sepulcros. Pero fíjense bien las palabras que usa Jesús. Les dice que sois sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima y no lo saben. Para entender bien estas palabras, hay que imaginarnos, hermanos, un sepulcro que no tiene lápida. En un lugar sepultan a una persona, pero no tiene lápida, y la gente, sin saberlo, camina sobre aquella tumba, porque no sabe que yacen ahí los restos de una persona, porque no tiene una lápida que indique: aquí yacen los restos de esta persona. Esta es la figura que usa Jesús,
y les dice: ustedes son tumbas sin lápida, y mucha gente camina sobre ellas sin saberlo. Esta es una figura, hermanos, muy importante que nace de los labios del Señor Jesús. Lo llama así porque les está diciendo que el mantener a la gente en la ignorancia provoca que ellos caminen sobre sus tumbas sin saber que están parados sobre ellas. Digámoslo de otra manera: al mantener a la gente en la ignorancia sobre la verdad de la ley, los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley hacían que la gente siguiera religiones muertas sin saberlo, siguiera a muertos que pretendían estarle guiando en el camino hacia Dios. Muertos estaban siguiendo a muertos, ciegos estaban siguiendo a ciegos, y todos permanecían en la ignorancia. Por eso lo llama lápidas sin tumbas. En primer lugar, para decirles que están muertos y que todas las enseñanzas que el judaísmo de aquel tiempo compartía con los fieles del judaísmo era una religión muerta, una religión sin vida, una religión sin esencia, una religión sin sustancia, una religión sin poder para transformar las vidas de las personas. Lo llama así, hermanos, además, porque son hijos de una generación que mató a los profetas. Isaías reclamaba al pueblo de Israel: ay de Jerusalén, la que mata a los profetas. El Señor volvió a usar esta escritura también en Lucas, en el capítulo 13. Les estaba diciendo que todos aquellos fariseos, todos los saduceos, todos los miembros del Sanedrín, los intérpretes de la ley, eran personas o eran hijos de una generación que prefirió matar a los profetas a escuchar el mensaje que Dios les enviaba. Les estaba diciendo: prefirieron darle muerte al mensajero antes que escuchar el mensaje que Jehová les mandaba. Y en Lucas 13 Jesús se atreve a decirles: yo les envié mensajeros para que les dijeran que yo estaba dispuesto a cuidarlos como la gallina cuida a los pollitos. Esa figura tan tierna usó Jesús para decirles: yo les envié a los profetas para decirles que los amo, para decirles que quiero cuidarlos, para decirles que quiero bendecirlos, pero ustedes prefirieron matar al profeta antes que dejarse cuidar por Dios. Era un reclamo intenso, era un reclamo muy fuerte. Ahora, hay que preguntarse algo: ¿por qué el Señor les dice ustedes son culpables de la muerte de esos profetas? Ellos ni siquiera habían nacido cuando sus padres mataron a los profetas. Sin embargo, el Señor mira culpa en ellos, porque a más de matarlos, les habían construido tumbas, les habían erigido templos a los profetas, y con esto estaban tratando de autorizar lo que sus padres habían hecho. En vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón, habían convertido aquellos lugares donde depositaron supuestamente los cuerpos de los profetas en centros de adoración, en centros donde pretendían limpiar aquella culpa terrible de haber matado a los profetas de Dios. El asunto era con los escribas y los fariseos en primer lugar, pero como ustedes leyeron, un intérprete de la ley se mete donde no lo llaman y le dice: Señor, cuando hablas de esa manera, también nos ofendes a nosotros, los intérpretes de la ley. Y entonces el Señor les dice: pues también para ustedes hay de ustedes, intérpretes de la ley. Entonces se dirige directamente a ellos: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas pesadas que vosotros no lleváis y ni siquiera mueven un dedo para llevarlas. Es decir, el Señor les estaba reclamando todas aquellas leyes ceremoniales, todos aquellos mandatos de hombre, todas aquellas reglas de hombre
que ellos habían impuesto por encima de la ley y que llenaban a la gente de cargas terribles, que los sometían a una vida religiosa pesada y dura, llena de cargas, de obligaciones y de responsabilidades, que solo tenían como objetivo enriquecer aquel negocio religioso que esta gente habían establecido en los días de Jesús. Jesús les hacía ver que ellos, venerados como eran por su sabiduría y su conocimiento, no eran diferentes a los fariseos y a los escribas. Ellos también eran parte de todo aquel engranaje religioso que había esclavizado al pueblo de Dios. Aquel judaísmo, hermanos, era una tumba sin lápida. Nadie sabía que caminaba sobre una tumba. Nadie sabía que caminaba sobre un muerto. Nadie sabía que aquel judaísmo que ellos habían inventado era un cadáver terrible que no tenía respuesta para nada ni para nadie. Eran muertos siguiendo a muertos. A nosotros nos interesa esta parte porque las religiones falsas que nunca han desaparecido en la tierra y que nunca desaparecerán son tumbas sin lápida sobre los que caminan millones de personas en el mundo. Son tumbas porque pretenden ofrecerle al ser humano un camino para salvarse a sí mismo, un camino para salvarse a través de sus obras, de lo que hace o lo que no hace. Les ofrecen salvar sus almas por no comer esto o sí comer lo otro, por no beber de esto o beber de lo otro, por guardar ciertas fiestas y ciertos días en el año que les van a garantizar la salvación. Esas religiones falsas también edifican sepulcros a los profetas que ellos mismos mataron. No solo los edifican, los convierten en centros de adoración a los muertos. Por eso los templos de las religiones falsas están llenas de figuras muertas a las que pretenden reclamarles la vida, en las que la gente pretende encontrar la vida. No saben que caminan sobre tumbas sin lápida. Pero las religiones falsas de hoy son en cierta medida peores que las del judaísmo en los tiempos de Jesús. Las de hoy son peores porque han matado a todos los profetas y hoy quieren matar al más grande de todo y al único que tiene salvación verdadera, Jesús de Nazaret. El único que verdaderamente puede salvar al mundo es hoy la víctima del ataque despiadado de este mundo que quiere acabar con todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Sus templos se llenan de figuras muertas, adoran a figuras muertas, levantan centros de culto a figuras muertas. Son peores que los de aquel tiempo. Aquellos fariseos de hace 2000 años crucificaron a Cristo sin conocerlo, pero el mundo de hoy quiere sacrificar a Cristo una vez más, sabiendo que es el Hijo de Dios, sabiendo que es el único Dios verdadero, y precisamente por eso lo quieren destruir. Lo matan porque es más fácil seguir los mandatos y las ceremonias de una religión muerta que seguir a Cristo, que quiere transformarle sus vidas. Las religiones falsas, esas tumbas sin lápida, no demandan nada. Ofrecen todo a cambio de cumplir con ciertas ceremonias, de cumplir con ciertas fiestas, de cumplir con ciertas demandas religiosas, y se llega a creer que cumpliendo eso una persona puede ser salva. El Evangelio de Cristo nos ofrece una vida nueva. El Evangelio de Cristo nos invita a renunciar a todo lo viejo y encaminarnos hacia lo nuevo, hacia el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús, que es el único camino a la salvación. Por lo tanto, hermanos, el reclamo de Jesús era fuerte en su tiempo y sigue siendo fuerte hoy en día, porque muchos están todavía sujetos a esa esperanza vana
siguiendo religiones muertas y caminando sobre lápidas, sobre tumbas sin lápida, sin saberlo, sin entender que están siguiendo una religión muerta que no les puede dar la vida. Toda persona que quiere verdaderamente tener la vida eterna, la vida presente y la vida eterna, tiene que buscar a Jesucristo, porque Él es el único dador de vida. En segundo lugar, hermanos, es un reclamo a los que se han robado las llaves del reino. El problema es en aquel momento ya no solo con los fariseos y los escribas, sino también con los doctores de la ley. Porque aquel doctor de la ley se metió en el asunto y dijo: a nosotros también nos ofendes cuando dices estas cosas, pues ustedes también, intérpretes de la ley. Y en el último versículo que leímos dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Cuando el Señor dice habéis quitado la llave de la ciencia, está diciendo habéis quitado la llave de la verdad. ¿A qué llave se refería el Señor? El Señor nos dio la llave del reino. Las llaves del reino son la palabra de Dios. Porque cuando se le comparte la palabra de Dios a alguien que no lo conoce, le estamos abriendo las puertas del reino de Jesucristo. Y como aquellos hombres ocultaban la verdad de la ley, se habían escondido las llaves. Tomaron las llaves como suyas y se las guardaron en sus bolsillos para seguirse llenando de dinero religioso. Se las guardaron en sus bolsillos y condenaron a las multitudes a la ignorancia. El problema entonces, la denuncia de Jesús adquiere ahora matices más dramáticos, porque le demanda el haberse apropiado de la verdad como si fuera suya. La verdad, a partir de aquel momento, ya no era otra, sino la que determinaban ellos, los expertos de la ley. Lo que ellos dijeran, eso era la verdad, no la ley de Dios, no lo que dijera la ley, no lo que dijera la palabra de Dios, sino lo que dijeran los intérpretes de la ley. A partir de ahí, hermanos, ellos se inventaron una serie de reglas, de mandatos, de exigencias que todo mundo tenía que cumplir. A partir de que ellos tenían la verdad, se pasaban un sábado en la sinagoga discutiendo si llevar un prendedor en la ropa quebrantaba el sábado, quebrantaba el día de reposo o no lo quebrantaba. Si era permitido llevar una carga, si era permitido levantar un huevo que había puesto la gallina, porque en el acto de agacharse y levantarlo se hacía un esfuerzo y se rompía el sábado. Todos estos inventos del hombre se le impusieron a aquella generación. A estas cargas se refería Jesús. Habían llenado de cargas horribles a la gente y los mantenían con aquellas cargas mientras los mantuvieran en la ignorancia. La verdad ahora eran ellos. La verdad les pertenecía. Lo que ellos dijeron, eso era la verdad, no lo que decía la palabra de Dios, sino lo que decían ellos. El pueblo no debía creer nada que no viniera de ellos. Los que sabían, los que tenían la verdad, los que eran dueños de la verdad eterna. Al demandar al pueblo que creyera en todo lo que salía de los labios de aquellos intérpretes de la ley, les robaron las llaves. Y muchos, dice el Señor, que estaban entrando, no les permitieron entrar. ¿A qué se referiría Jesús? Se referiría a que habían personas que todavía tenían fe en la palabra de Dios y que se estaban acercando a la verdad del reino de Dios y que estaban en el camino a entrar en el reino de Dios, pero venía el intérprete de la ley y no lo dejaba entrar con sus enseñanzas falsas. Les negaba la entrada al reino, enseñándoles mentiras y llenándolo de cargas terribles, haciéndole creer que al cumplir con lo que el maestro de la ley mandaba,
eso los iba a hacer libres. Por eso les dice el Señor en ese último versículo que leímos: ni entraron ustedes, ni dejaron entrar a los que estaban entrando. La religión falsa, hermanos, es justamente eso. Ni entran ellos, ni dejan entrar a otros, en cuyos corazones quizás haya un deseo sincero de conocer el reino verdadero de Jesucristo. Pero las enseñanzas de los sabios, las enseñanzas de los que mandan, las enseñanzas de los que tienen poder, las enseñanzas de los que tienen autoridad, les dicen que no es así. Es como ellos dicen, es como ellos afirman, y si no creen eso, están perdidos. En lugar de ayudar al pueblo a conocer al verdadero Dios y a obedecer al verdadero Dios, los intérpretes de la ley crearon obstáculos, pusieron tropiezos y confusiones, los llenaron de reglas y de ordenanzas, y por último les privaron del conocimiento de la salvación en Cristo Jesús que tanto necesitaban. Así era de doloroso aquel judaísmo. Les hicieron creer que se podían salvar a sí mismos cumpliendo las reglas que ellos establecían, cumpliendo las reglas que ellos mandaban, aunque ellos mismos no las cumplían, porque el Señor les advierte y les dice: ustedes han llenado de cargas al pueblo, pero ni siquiera mueven un dedo para llevarlas. Ustedes mismos no las llevan, pero quieren que otros las cumplan. Parece que los doctores de la ley decían: los demás deben cumplir las reglas, nosotros no, nosotros ya estamos santos, nosotros ya estamos salvos, nosotros ya somos los doctores de la ley. Los demás tienen que cumplir, los demás tienen que llevar la carga, los demás tienen que sufrir el peso de esa carga muerta, menos nosotros, porque nosotros somos los dueños de la verdad. Era, hermanos, un reclamo muy fuerte que para nosotros tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba demostrando en este pasaje que Él no había venido para imponernos más cargas religiosas. Todo lo contrario, había venido para hacernos libres de todas esas cargas muertas. Él había venido, hermanos, para romper esas cadenas de ignorancia que nos esclavizaban. Vino, murió y resucitó para ofrecernos reposo de todas esas cargas. Yo creo, hermanos, que sin duda de eso hablaba Jesús en Mateo 11:28, cuando dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él estaba diciendo: vengan, porque yo sé que ya no pueden más con tanta carga, sé que ya no pueden más con tanto peso muerto, sé que ya no pueden más con tanto mandato, con tanta regla, con tanta imposición. Vengan y yo los voy a hacer descansar. Yo he venido para que descansen y sean libres de toda esa carga. Él llamaba y sigue llamando a todo mundo para que descanse de esa carga y tenga reposo en Cristo Jesús. Sin embargo, es probable, y así lo enseña el escritor de la carta a los Hebreos, que aún estando en Cristo, aún no estemos reposando de eso. Por eso dice Hebreos en el capítulo 4 y verso 1: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo de Cristo es para todo el que crea, pero a veces no nos alcanza la fe y seguimos todavía esclavizados a aquella creencia de que cumpliendo ciertas reglas o normas o preceptos nosotros vamos a ser salvos. El verdadero Hijo de Dios debe tener la certeza de su salvación por una sola razón: porque Cristo murió por él.
y derramó su sangre en la cruz del Calvario, y su sangre lo ha limpiado de todo pecado. Su nombre está escrito en el libro de la vida, y la vida eterna es su esperanza en Cristo Jesús. Esta es la certeza de nuestra salvación, y no que cumplamos o no cumplamos con ciertas reglas o mandatos. El Señor sabía que las multitudes le seguían a donde Él iba, pero no todos habían alcanzado el reposo de tanta carga. Todos le seguían, pero aún llevaban sobre sus espaldas todas aquellas cargas terribles que durante toda la vida les habían agobiado. Por eso vino el Señor a ofrecerles su reposo. Cristo vino, hermanos, no para echar más carga religiosa sobre nosotros. Él vino a hacernos libres de esa carga. Él es nuestro gran libertador. Él vino a enseñarnos no una religión muerta, sino la creencia viva, la relación viva con Cristo Jesús. Él vino a enseñarnos que adoráramos y sirviéramos no a dioses muertos, sino al que vive y reina por los siglos de los siglos, al único Dios verdadero, al único Dios que vive, al único Dios que está vivo. Este era su reclamo en esta situación, en este momento en que lo encontramos en esta escritura. Este pasaje nos está recordando que la verdad que nos libera no la tienen los muertos, no la tienen las imágenes de muertos, no las tienen las iglesias, no las tienen las religiones, no las tienen los ministros. La verdad que nos hace libres se llama Jesús de Nazaret y está revelada en su palabra eterna. Ahí está la verdad que nos va a hacer libres. Ahí está la verdad que va a romper ese lazo terrible que algún día nos esclavizó a la ignorancia de la verdad. Solo Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Solo en Cristo Jesús tenemos salvación, y solo Él nos va a librar de todas las cargas que en algún momento pudimos haber llevado por causa de la ignorancia. Concluyamos, hermanos. Las religiones muertas nunca desaparecerán de la tierra. Siempre han existido y siempre existirán, desafortunadamente. La única manera de superar ese mal, no creamos que vamos a ir a luchar contra las religiones falsas y las vamos a destruir. La única manera de terminar con ese mal es conocer al Cristo vivo. Es conocer al Cristo revelado en las Escrituras. Y cuando conocemos al Cristo verdadero, aunque las religiones falsas se multipliquen, nada va a pasar porque estamos enraizados en la verdad. Nada nos va a conmover, nada nos va a engañar, nada nos va a atemorizar, porque en Cristo Jesús está nuestra esperanza. Quienes ya lo conocimos, asegurémonos de haber entrado en el reposo de las obras muertas. Asegurémonos de no correr en vano. Afirmémonos en nuestra fe. Ahí está nuestro reposo y ahí está nuestra salvación. Vamos a orar.